En el marco de un curso de milagros, las relaciones tóxicas se ven como un reflejo de nuestra propia mente y un error de percepción, no como una falla del otro. La toxicidad surge de la creencia en la separación y el conflicto, y la sanación se logra al cambiar la conciencia de dualidad por una de unidad, liberando la necesidad de juicio y miedo y reconociendo que la transformación de la relación comienza con la transformación interna del individuo. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas, que en un curso de milagros serían las llamadas relaciones especiales, relaciones basadas en la culpa. Entonces, para empezar directamente, vamos a definir rápidamente qué sería una relación tóxica. Es una relación en la que no podemos ni respirar, no podemos ser nosotros mismos, no nos podemos expresar, no podemos florecer. Es una relación en la que siempre estamos en estado de alerta, porque nunca sabemos si a esa persona le va a sentar mal lo que le digamos, si le va a sentar bien. Estamos como muy familiarizados o muy acostumbrados que ese estado en las relaciones sea lo normal, pero no lo es. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es la raíz de esa toxicidad en la relación. ¿Cuándo somos nosotros los tóxicos o cuándo otra persona en la relación está siendo el tóxico? Desde un curso de milagros sabemos que siempre tenemos una mirada inocente. Entonces vamos a identificar rápidamente la inocencia que está detrás de esa toxicidad. Lo primero que tenemos que ver es que en esas dinámicas donde hay reclamo, lo que hay ahí es una herida. Cuando nosotros hemos sido tóxicos con el otro o cuando el otro ha sido tóxico con nosotros, no es porque seamos malas personas o porque las personas son malas o porque los otros son malos, no. Nadie tiene malas intenciones, esto viene del dolor, es lo primero que tenemos que saber. Hay una herida ahí, entonces cuando hemos sido tóxicos, tenemos que saber que este fue un mecanismo inconsciente. Siento un dolor, a la vez quiero escapar de esto, y mi mente me está diciendo que tú tienes la llave, que tú tienes la solución. Entonces por eso voy a exigírtelo. Entonces cuando nosotros vemos que esto proviene del dolor, esto nos va a permitir entrar en compasión hacia nosotros mismos, cuando hemos sido la tóxica o el tóxico, y en compasión hacia el otro también, cuando el otro ha sido el tóxico. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa herida? Lo que estamos buscando es la salvación, que el otro pueda quitarme este dolor, este vacío interno que tengo profundo. Y nosotros desde un curso de milagros podemos ver cuál es la metafísica profunda y entonces podemos ir por ello. Y voy a decirlo desde este pequeño yo, porque el curso nos pide que seamos muy específicos con lo que queremos entregar al Espíritu Santo, para que Él lo disuelva. Y lo que es específico es lo que aparentemente nos ha sucedido o hemos experimentado desde este pequeño yo. Entonces, ¿cuál es la herida? ¿Es la herida de la niña o del niño? Es esa herida de la infancia, que cuando vinimos al mundo del tiempo y el espacio, empezamos a desarrollar porque no recibimos el completo o la completa salvaguarda, no recibimos valoración completa o la que nos merecíamos, o no recibimos la valoración perfecta. Y no es porque hayamos tenido unos padres mejores o peores, sino que es porque estamos en el samsara, la experiencia en el tiempo, y esto es desafiante per se. Entonces es como que todas las almas cuando venimos a esta experiencia, todas venimos con el mismo archivo de trascendencia y de superación de esta herida, de esta sensación de desprotección. Solo por proyectarnos en un cuerpo, cargamos con esta herida. Entonces esto nos tiene que dejar muy tranquilos.
si somos padres o madres, porque es, digamos, como que son las reglas de esta experiencia. Y tenemos todo lo necesario dentro de nosotros para poder trascender esa herida y poder recuperar la conciencia de esa plenitud, de esa invulnerabilidad, de esa compleción que es nuestro ser. Entonces vamos al pequeño yo y ahí autoindagamos. ¿Cuál es esa herida? ¿Es esa herida de no valoración, de desprotección, de rechazo? Y entonces proyectamos en el otro que él o ella tiene esa solución mágica para nosotros. Lo proyectamos en la pareja, lo proyectamos en un profesor, lo proyectamos en un hermano, en un amigo. Pero si nos damos cuenta lo que estamos proyectando allá afuera, muchas veces le estamos pidiendo a esa pareja que sea papá o mamá. Y entonces ahí se empiezan a establecer relaciones muy disfuncionales. Porque empezamos a buscar la solución siempre donde no está. Y la solución no está en que el otro sea ese papá o esa mamá. Porque la solución está en entrar dentro nuestro y volver a resignificar la experiencia del pequeño yo. Darme cuenta que estoy a salvo, que papá y mamá lo hicieron lo mejor que pudieron, pero que ni siquiera dependía de ellos que yo encontrara este lugar de paz, este centro. Este centro no tiene nada que ver con el tiempo y el espacio, es un centro eterno, es un centro de presencia. Ni siquiera hace falta que la gente tenga un camino espiritual para encontrar este lugar y desde allí sanarse. Entonces aquí está la llave, aquí está la solución y siempre ha estado aquí. Entonces, claro, tenemos que hacernos muy amigos, muy amigas de querer bucear ahí adentro. Entonces, cuando yo puedo ir a este lugar, cuando yo decido ir a este lugar, cuando yo decido hacerme responsable de esa aparente herida, dejo de proyectar en el otro que él o ella ya tiene la solución para mí. Y empiezo a sanarme de verdad, porque además, ¿cuántas veces ahogamos al otro por nuestra exigencia o al revés? Nos han exigido tanto y ya hemos hecho todo lo que nos han pedido, pero ¿cuántas veces después de recibir todo o de darlo todo, vemos que seguimos con ese vacío interno? Entonces, cuando nosotros decidimos ir ahí dentro y reescribir esa historia de nuestro pasado, poniéndole la luz de la presencia, poniéndole esa sensación interna de un refugio interno que está aquí y que tú puedes tocar y que lo puedes tocar ya en este instante, en un instante santo de meditación o en un instante de contemplación. Y cuando hacemos eso, empezamos a sanar, y no solo empezamos a sanar, sino que empezamos a establecer vínculos que son saludables, que son justos y que son honestos. Porque no le atribuimos al otro algo que no le compete o que no le corresponde. Y además, ahí viene nuestro verdadero empoderamiento. Hay una lección de un curso de milagros que dice: solo veo pasado. Muchas veces cuando yo he estado en momentos donde me he visto ahí, en esa exigencia, le he dado al botón de pausa y digo: solo estoy viendo pasado. A ver, ¿con quién estoy hablando realmente? ¿A quién tengo enfrente? Y me doy cuenta que en ese momento, en esa relación, en esa conversación, en ese diálogo, me estaba relacionando con un ex tal vez, de no sé cuántos años para atrás. Y esta persona no está más allí. Y yo le estaba proyectando todo eso a la persona actual. Entonces tenemos que girar siempre hacia adentro. Y vamos un paso más allá. ¿Qué sucede con esto que generamos muchos y son los chantajes emocionales? Por supuesto inconscientes. O nosotros los generamos o los otros los generan hacia nosotros. Y el chantaje emocional es violencia. El chantaje emocional es violencia hacia el otro y es violencia hacia nosotros también. Es importante que cuando alguien me está haciendo chantaje emocional, me tiene que saltar todas las alarmas rojas y tengo que no normalizarlo. Tengo que dar unos pasos hacia atrás, irme a mí
a mi lugar de seguridad, a mi centro, y empezar a reflexionar sobre esa relación y sobre las dinámicas que hay ahí. Y lo que puedo empezar a decir es, ¿qué pasa con el chantaje emocional cuando yo ejerzo chantaje emocional o el otro ejerce chantaje emocional hacia mí? A veces lo hacemos de formas muy sutiles, tan sutiles que solo nos damos cuenta que es chantaje emocional por cómo estamos haciendo sentir al otro o por cómo el otro nos está haciendo sentir a nosotros. Veo que de ahí viene esa toxicidad, veo la manipulación, la exigencia, algo que no me permite ser feliz a no ser que cumpla eso que tú crees, que si lo cumplo recién ahí vas a estar en paz. Entonces el chantaje emocional, cuando nosotros lo vivimos, es porque nos sentimos culpables. Y aquí está una de las ideas fundamentales de un curso de milagros. La culpa inconsciente. Como creo que soy culpable, creo que me merezco pagar el precio y entonces me sacrifico. Esta es la dinámica del sistema del pensamiento del ego, y esta dinámica está en nuestras relaciones. Entonces, por eso es muy importante empezar a bucear hacia adentro y no hacer responsables a los demás de nuestro bienestar. Nuestro bienestar es nuestra responsabilidad, es solo nuestra. Y desde ese lugar podemos realmente ver al otro, respetarlo, amarlo. Y aquí quiero decir un detalle, porque claro, todo esto los que somos estudiantes del curso lo entendemos porque hablamos de las relaciones especiales del ego que proceden de esa sensación de carencia. Y hablamos de las relaciones santas que proceden de esa experiencia de plenitud, que es nuestro ser desde la presencia. Pero quiero decir un detalle aquí, que cuando nosotros establecemos relaciones, establecemos lazos de afecto. Y esta toxicidad no viene porque la gente sea mala persona, viene por esa herida, por esa confusión. Entonces, como nosotros establecemos lazos de afecto, y podemos estar en relaciones en donde nos parece como muy difícil poder salir de esas dinámicas porque justamente son mis padres o porque es mi amiga de toda la vida, porque pienso, es que no puedo hacer esto porque ella ha hecho tanto por mí o es que yo la quiero mucho. Entonces, claro, es un hijo, una madre. Entonces, toda esta parte, si estamos en una dinámica tóxica, la tenemos que poner en pausa. Y por eso es que es un poco difícil a veces o desafiante salir de estas relaciones. Porque son relaciones con las que tenemos lazos de afecto, pero se puede. Sí se puede sanar nuestras relaciones y se debe, y es nuestra responsabilidad hacerlo. Y cuando vamos haciendo este trabajo y también lo vemos en el otro y vemos que no es personal, es que de verdad no tiene que ver con nosotros. Y es que muchas veces cuando sabemos la historia del otro, su vida, sus carencias, sus traumas, entonces decimos, claro, es que ahora ya lo veo. Es que lo que te pasó de pequeño, de pequeña, sí, ahora lo entiendo. Y veo que lo estás proyectando. Entonces eso nos ayuda, cuando hacemos ese trabajo interno de ver, de hacernos conscientes, nos ayuda a ver lo que le está sucediendo al otro en su interior. Y esto nos permite tener como una distancia que nos permite oxígeno y respirar, para darnos cuenta de diferentes opciones que tenemos y a las que podemos acceder y tomar decisiones distintas que nos cuiden en estos vínculos. Entonces es difícil, pero se puede, sí se puede y se debe. La idea principal es que la sanación es interna y es nuestra, es una autosanación. O sea, nosotros tenemos que bucear hacia adentro y convocar al guerrero interno, bajar a esa jungla, a ese barro, a ese dolor y resignificarlo, reinterpretarlo, sentirlo y dejarlo ser. Y si somos estudiantes de un curso de milagros, es podérselo entregar al Espíritu Santo, poder permitir que el Espíritu lo disuelva, lo diluya, nos recuerde que estamos a salvo, que somos inocentes, que lo estamos haciendo siempre lo mejor que podemos
pero el trabajo es nuestro. No hay terapeuta externo que nos vaya a sanar esto. Sanar esto nos pertenece, porque son pasos hacia nuestra realización, hacia nuestra iluminación. Y esta herida primordial, dice el curso, está conectada con esa herida que es esa culpa de creer que me he separado de Dios. Entonces, como creo que me he separado de Dios, creo que soy carente y creo que en el otro que está afuera está la solución. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir descender a ese dolor. Aquí no hay terapeuta, no hay fórmula mágica, tenemos que sacar a ese guerrero interno, tenemos que sacar el adulto espiritual. Y no digo que un terapeuta no sirva, acudamos a terapeutas, claro que sí, cuando necesitemos apoyo emocional u orientación, por supuesto. Y muchas veces a ese encuentro santo, el terapeuta me va a acompañar, me va a ayudar, me va a potenciar, pero soy yo quien tiene que decir voy para allá, voy para adentro. Y yo elijo por amor hacia mí mismo trascender esto. Y es desde ahí, desde ese adulto espiritual, ese adulto es el que nos recompone. Y sobre esta sanación quiero decir una cosa, que es que cuando se lo entregamos al Espíritu Santo para que Él lo disuelva, a veces decimos, bueno, es que ya se lo he entregado, pero me sigue doliendo. Y ahí yo diría, vamos a monitorear si yo tengo todavía esta creencia. ¿Te estoy castigando todavía? ¿O el otro tiene deseos de castigarme a mí? Yo entrego este dolor con mi decisión de liberarme de este dolor y de ese querer castigar al otro. Yo elijo, yo quiero, yo deseo ser libre de esto. Te lo entrego, Espíritu Santo, te lo entrego, Padre. A veces tenemos un deseo de autocastigo y sabemos que es a nivel muy profundo. El ego nos dice, como eres culpable, la única manera de salvarte es pagando la culpa. Entonces si hay culpa, hay castigo. Y el Espíritu de Dios te dirá, bueno, pues estás perdonado ya, puedes volver a tu hogar. Entonces hay algo muy creído dentro nuestro que da valor al castigo. Es como que pienso, me lo merezco. Y esta es la idea que debemos hackear y entregar al Espíritu Santo. Porque somos inocentes, soy inocente, y deseo de todo corazón, Padre, Espíritu, que quites de mi mente, de mi psiquis y de mi corazón las raíces de esta idea de autocastigo. Entonces, aquí viene la gran alquimia, la gran transformación. Hay algo que me parece muy, pero muy interesante y es ver cómo cuando nosotros realmente nos responsabilizamos y no proyectamos en el otro, que el otro me salve, entre comillas, o que me quite este dolor, entonces podemos respetar los roles que cada uno tiene en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y como cierre y conclusión, podemos decir que la espiritualidad es salud, no es sufrimiento, que la espiritualidad bien aplicada es aquella que como reflejo tiene relaciones sanas. Una espiritualidad bien aplicada es aquella que como resultado externo va a tener relaciones sanas y lo que diríamos una autoestima sana también. Y la verdadera espiritualidad, la espiritualidad bien aplicada, es la que va a tener como resultado mi paz, mi sentido común, mi sanidad, respeto, el respeto por mí y por el otro. Es una espiritualidad que va a las profundidades de ese dolor, que baja a los lodos y claro, hay que bajar al barro y para luego poder salir de ahí evolucionados y habiendo trascendido ese dolor. Es importante soltar esas dinámicas tóxicas, bucear en ese engaño y tocar con ese sol interno ese lugar en el que se desvanece el autoengaño. Y me doy cuenta que cuando yo exigía tal o cual cosa era porque de pequeña no tuve esa seguridad o no experimenté esa seguridad, esa aceptación, ese amor incondicional. Y en ese momento
me doy cuenta, entonces la liberación estaba hacia adentro y hacia esta sanación y resignificación. Desde ese lugar me doy cuenta que yo ya he sido siempre plena, siempre he sido completa. Esto ha estado aquí intocable, entonces comienzo a verme en relaciones santas, en relaciones plenas, en relaciones conscientes. Porque recuerden esto, solo puedo ver en toda relación aquello que habita en mí. La frase significa que nuestra percepción de las relaciones está moldeada por nuestras propias experiencias, creencias y emociones. Entonces lo que proyectamos en otros es un reflejo de nuestro mundo interior y de lo que necesitamos trabajar en nosotros mismos. Esta es una idea fundamental del autoconocimiento que sugiere que para cambiar una relación, primero debemos observarnos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, un caso concreto. Cuando el otro en una relación sigue proyectando la culpa en mí, la solución es ir hacia mí, ir hacia adentro, escuchar cuál es la decisión más amable hacia mí para ese autocuidado y actuar en consecuencia. Y luego, tomar esa decisión a nivel de la forma, por ejemplo, puedes no tener tanta comunicación con esa persona o incluso marcar una cierta distancia prudente o un corte temporal o definitivo con esa relación. Y esto de poner distancia es muy importante porque es como una planta que está rodeada de un ambiente tóxico, de malezas y yuyos venenosos, por ejemplo. Entonces la planta no puede respirar. Entonces, si tú estás en una situación así, lo primero es el autocuidado. Y entonces voy tomando mis decisiones para autocuidarme y eso en realidad cuida también el vínculo y cuida también al otro. Y esto es a nivel de la forma. Y a un nivel más profundo, si eres estudiante del curso de milagros, es decir, yo no me puedo quedar nunca con la idea de que el otro es el enemigo, porque no voy a poder ser feliz nunca. Voy a sentir la separación si creo que el otro es mi enemigo. Entonces sí, me protejo y me alejo a nivel de la forma si esto es necesario. Tomo estas decisiones, pero a nivel de mi práctica espiritual lo que hago es sentarme en meditación, sentir mi corazón y poder sentir a esa persona más allá de ese personaje, más allá de todos sus condicionamientos, de sus traumas, poder sentir cómo su alma, su esencia es buena, es bondadosa y me ama. Y poder sentir ese flujo desde ahí, desde lo real. Y desde ahí, desde lo real, yo puedo expresarle a esa alma que también la amo. Sé que hay herida, sé que estamos aquí en samsara y sé que samsara es difícil, pero sé que esto es lo más amoroso que puedo hacer y hay cosas que hay que acabar de ajustar, de sanar para poder aprender cada uno, a sentir esa unidad. Y esa unidad implica que yo me he perdonado totalmente y he perdonado al otro. Y es que el otro ya no depende de mí. Y si vamos más y más profundo, en realidad no hay ataque, ni en uno mismo ni en el otro, porque solo el amor es real. Y esta es la conciencia que nos libera y que necesitamos abrir ese espacio para habitarla. Y recuerden algo más, es mi relación conmigo el camino de la espiritualidad. Es un camino de autoamor. El primero que nos ama con un amor infinito es Dios. Y nosotros, la mejor manera que tenemos de hacerle honor a su amor es amándonos a nosotros mismos, es atendiéndonos, escuchándonos y cuidándonos. Y por supuesto que hay mucho condicionamiento mental, como que si hacemos esto estamos siendo egoístas, pero no hay que confiar en esa guía, hay que confiar en que yo me he decidido a amarme a mí misma, a respetarme y rodearme de cosas que me hagan estar bien. Y esa es la relación que yo establezco conmigo, que estoy empezando a establecer conmigo, porque soy consciente que merezco la amabilidad y el buen trato, porque soy digna, digno. Soy inocente hija de Dios Padre. Y muchas veces en mi vida personal
poniendo mis situaciones en manos del Espíritu Santo, el Espíritu me está diciendo que no es por ahí. Entonces por eso es siempre conectar con el maestro interno que está dentro. Hay que ahí escuchar, sentir y no juzgarnos ni juzgar a los otros. Ser amables, conectar con la fuente, con el amor que está dentro nuestro. Y es que en el cielo estamos todos unidos. Que esto de que tú te vas aquí y yo me voy allá y nos separamos, está aquí, solo aquí, en este videojuego del samsara, en esta existencia mundana, perpetuada por el sufrimiento y la ignorancia. Ojalá que todos podamos ir soltando toxicidades, que podamos escucharnos, que podamos valorarnos, que siempre prioricemos nuestro autocuidado, nuestro bienestar, que regulemos lo que haya que regular y que sobre todo no veamos al otro como el enemigo, porque el otro lleva su historia, su herida, y está haciendo lo que puede. Y todos nos merecemos vivir en entornos saludables y tener relaciones saludables, porque nos amamos y al amarnos estamos amando a Dios.